Ahora mismo, mientras me escuchas contar esto, está ocurriendo algo extraordinario en nuestro sistema solar. Un visitante antiguo, venido de otro sistema estelar, se desplaza a más de 200.000 kilómetros por hora y está siendo bombardeado por una gigantesca nube de plasma expulsada por nuestro Sol. La colisión sucede en este preciso instante, aunque no podemos verla. El objeto ha desaparecido detrás del Sol, invisible para cualquier telescopio en la Tierra o en órbita. Esto no es ciencia ficción. Es el cometa 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar, y acaba de convertirse en el centro de un fenómeno sin precedentes. La NASA ha activado por primera vez sus protocolos de defensa planetaria para un objeto proveniente de fuera de nuestro sistema. Déjame contarte qué está pasando ahora mismo, a 200 millones de kilómetros, justo al otro lado de nuestra estrella. El 23 de octubre de 2025, astrónomos rusos del Laboratorio de Astronomía Solar en Moscú detectaron una de las erupciones solares más potentes de la historia reciente. La explosión ocurrió en la cara oculta del Sol, la parte que no vemos desde la Tierra. Estimaron la potencia en clase X10, o incluso más. Para que te hagas una idea, un flare X10 es 10 veces más intenso que uno X1, y la clase X es la máxima que conocemos. La explosión lanzó miles de millones de toneladas de plasma supercalentado al espacio a velocidades cercanas a los 2 millones de kilómetros por hora. Pero lo que hizo esto realmente especial fue que esa nube de plasma no se dirigía hacia la Tierra. Iba casi con precisión milimétrica, dentro de un ángulo de 10 a 20 grados, directo hacia la posición donde estaría 3I Atlas. Los astrónomos calcularon la trayectoria, y el impacto sería aproximadamente a las 15:00 hora de Moscú, el 24 de octubre de 2025. El cometa permanecería dentro de esa nube de plasma durante al menos 36 a 48 horas. Piensa en la sincronización. Una explosión solar gigantesca, justo cuando este visitante interestelar está en el lugar perfecto para interceptarla. Los científicos rusos bromearon en su informe. A ver cómo se les da a los alienígenas ser tan sensibles al tiempo. En la novela clásica La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, la naturaleza solo necesitó un virus común para derrotar a los invasores. Aquí, aunque creas que 3I Atlas es una simple sonda alienígena o un cometa natural, algo muy extraño está a punto de suceder. Este objeto, con una edad estimada entre 7 y 10.000 millones de años, más viejo que nuestro Sol, está siendo impactado por una pared de partículas cargadas viajando a velocidades increíbles. ¿Qué pasará? ¿Se destruirá? ¿Se activará algo? ¿Cambiará su trayectoria? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es precisamente por lo que la NASA hizo algo sin precedentes. El 23 de octubre activó oficialmente la campaña de observación y defensa planetaria. No por un asteroide que amenace la Tierra, sino por 3I Atlas. El comunicado oficial habla de desafíos únicos que presenta el objeto y de la oportunidad para ejercicios globales con sistemas de seguimiento en todo el mundo. Pero entre líneas, es la primera vez en la historia que el sistema de alerta temprana terrestre se activa formalmente para algo que viene de otra estrella. El documento menciona que 3I Atlas se comporta de manera anómala, dificultando el cálculo de su trayectoria. En lenguaje NASA, esto significa que el objeto no sigue las reglas. Si miras lo que este objeto ha hecho desde que llegó, empiezas a entender por qué hay nerviosismo. Volvamos al principio. 1 de julio de 2025, el telescopio Atlas en Chile, diseñado para detectar asteroides peligrosos, captó un nuevo objeto. Al principio, nada parecía raro. Cometas y asteroides aparecen todo el tiempo, pero tras calcular su órbita, los astrónomos se dieron cuenta de algo. Su trayectoria era hiperbólica, es decir, no estaba ligado a la gravedad del Sol. Venía de fuera. Era solo el tercer visitante interestelar confirmado en la historia humana. El primero, Oumuamua, en 2017, ese extraño objeto con forma de cigarro que aceleró inesperadamente y generó especulaciones sin fin. El segundo, Borisov, en 2019, que parecía un cometa normal. Y ahora 3I Atlas, que es diferente a ambos en casi todos los aspectos. El objeto es enorme. Estimaciones iniciales dicen que su núcleo mide entre 2 y 6 kilómetros,
Nada que ver con la nube de gas y polvo que lo rodea. Eso es sólido. Para que te hagas una idea, es como tener el Pico Aneto comprimido en una bola casi esférica de hielo, roca y gases congelados, con una masa de unos 30.000 millones de toneladas, viajando a 210.000 kilómetros por hora respecto al Sol. Y aquí viene lo curioso. Según todas las reglas de la física cometaria, 3I Atlas debería estar dormido a la distancia a la que está ahora, que es unas 3 unidades astronómicas, más o menos la distancia entre el Sol y el cinturón de asteroides. A esa distancia no hay suficiente calor solar para vaporizar el hielo de agua. Los cometas suelen despertarse cuando están a 2 UA o menos, algunos casi tocando la superficie solar. Pero 3I Atlas produce vapor de agua a razón de 40 kilos por segundo. Eso es llenar una bañera grande cada segundo, sin parar, y lo hace donde el calor del Sol apenas debería notarse. Cuando el telescopio Swift de la NASA lo observó en octubre, los datos no cuadraban. Producción de agua a 3 UA no debería ser posible a no ser que algo genere calor interno. ¿Pero qué? Los cometas no tienen fuentes internas de calor. Son bloques inertes de material congelado. Hay teorías. Quizás el cometa contiene sustancias altamente volátiles como monóxido de carbono que subliman a temperaturas más bajas. O alguna reacción química interna. O grietas estructurales que exponen hielo fresco a la débil luz solar. O quizá capturó calor durante un encuentro estelar hace millones de años y lo sigue liberando lentamente. O, como algunos sugieren, tal vez no sea un cometa. Esta hipótesis viene de alguien que quizás conozcas. Avi López, astrofísico del CSIC en Madrid, que saltó a la fama, o infamia, por sugerir que Oumuamua podría ser una sonda alienígena. López lleva estudiando 3I Atlas intensamente y señala varios aspectos que no encajan con la idea de un cometa natural. La trayectoria perfectamente sincronizada que pasa cerca de 3 planetas importantes, su composición química inusual, la anomalía en la producción de agua y algo que pocos han oído aún. Su patrón de aceleración no se ajusta a lo esperado solo por la expulsión de gases. Cuando un cometa se calienta y expulsa material, crea un empuje, como un motor cohete. Eso se llama aceleración no gravitatoria, y es normal. Pero la aceleración de 3I Atlas es demasiado suave, demasiado constante. Los gases se expulsan de forma caótica y desigual. Esto parece casi controlado. López sugiere que el objeto podría estar usando una maniobra llamada Oberth, una técnica real de vuelos espaciales, donde se usa un paso cercano a un objeto masivo para cambiar velocidad y dirección con eficiencia. La idea es que 3I Atlas pasó por el perihelio, usando el pozo gravitatorio del Sol para alterar su curso con mínimo gasto energético. Eso es justo lo que hacen las naves espaciales, pero los cometas no planifican sus trayectorias, a menos que haya algo más detrás. Quiero dejar claro que la mayoría de científicos piensa que 3I Atlas es un objeto natural, un cometa antiguo de otro sistema estelar, pero López y un pequeño grupo están abiertos a la posibilidad de que sea artificial. Lo que hace todo esto más inquietante es la sincronización. 3I Atlas llegó en temporada de perihelio, se posicionó para su máxima aproximación al Sol a finales de octubre, y ahora está detrás del Sol, oculto para nosotros. Su trayectoria lo lleva cerca de Marte. Pasó el 3 de octubre. Luego Venus a principios de 2026 y después Júpiter más adelante ese año, como si estuviera haciendo un tour planetario a propósito. ¿Casualidad? Probablemente. El espacio es enorme, las órbitas son complejas, y los humanos somos expertos en ver patrones donde no los hay. Pero es curioso que entre todas las posibles trayectorias, 3I Atlas eligiera una que maximiza encuentros cercanos con planetas y minimiza las oportunidades de observación desde la Tierra. Y ahora, justo mientras está oculto, está siendo golpeado por una de las tormentas de plasma más poderosas en la historia solar reciente. Las partículas cargadas lo están bañando en este momento. Si es un cometa natural, el plasma podría erosionar su superficie, provocar más expulsión de gases, incluso fragmentar su núcleo si es débil. Pero si es otra cosa, ¿quién sabe qué pasará? Los astrónomos rusos bromeaban sobre probar la sensibilidad de los alienígenas al clima.
Pero bromas aparte, esto es un experimento natural increíble. Tenemos un objeto de otro sistema estelar, posiblemente de miles de millones de años, sometido a condiciones extremas que podemos medir directamente. Cuando 3C Atlas salga de detrás del Sol a mediados de noviembre, estaremos observando muy atentamente. ¿Se verá diferente? ¿Cambiará su composición? ¿Aumentará o disminuirá la producción de agua? ¿Su trayectoria se desviará inesperadamente? Son preguntas que nunca antes habíamos podido hacer. Ahora te contaría más sobre lo que hace a 3C Atlas tan distinto, pero eso lo dejo para la próxima vez. Y te advierto, esto apenas empieza, porque lo que descubramos podría cambiarlo todo. Desde que 3C Atlas apareció en nuestros cielos, la expectación no ha hecho más que crecer. Pero no todo es ciencia pura. La gente en el observatorio de Sierra Nevada, donde trabajo, anda con nervios y risas nerviosas a partes iguales. Yo, Raúl Sánchez, aficionado a la astronomía y técnico en el observatorio, llevo semanas sin pegar ojo. La idea de que un objeto tan extraño, con una edad que supera por mucho a la de nuestro propio Sol, esté pasando justo al lado de nosotros, y que encima nos esté dando un espectáculo tan peculiar. Pues, ¿qué quieres que te diga? Mantiene despierto a cualquiera. Aquel día en el que detectamos por primera vez la actividad inusual de 3C Atlas, el ambiente era una mezcla de asombro y un poco de incredulidad. Yo estaba revisando las lecturas del telescopio cuando mi compañera, Ana, una astrofísica que no pierde ocasión para llevar tacones y un vestido negro ceñido que dejaba poco a la imaginación, me lanzó una mirada entre divertida y preocupada. Raúl, ¿tú crees que deberíamos estar viendo esto? Porque si ese cometa tiene vida propia, mejor que no se enfade. Ana tenía razón para bromear. El cometa no solo producía vapor de agua a una distancia donde ningún cometa debería hacerlo, sino que además parecía moverse con una inteligencia propia, ajustando su trayectoria con una precisión que rozaba lo inverosímil. En ese momento, la sala de control se llenó de murmullos y risas nerviosas. Un colega comentó que, si el cometa era una sonda alienígena, al menos tenía buen gusto por la moda, porque su vestido de gases y polvo parecía digno de una pasarela en Madrid, con destellos iridiscentes que cambiaban con la luz del sol. Ana añadió que, si fuera así, seguro que nos estaba observando y pensando, estos humanos, qué poco glamour para un planeta tan bonito. Pero volviendo a lo serio, 3D Atlas estaba mostrando signos de energía interna, algo que ningún cometa natural debería tener. Era como si escondiera un motor oculto, un secreto bajo su superficie helada. Y eso no era todo. La producción de dióxido de carbono era 8 veces mayor que la de vapor de agua, un dato completamente fuera de lo común para los cometas que conocemos en nuestro sistema solar. Mientras tanto, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, los investigadores debatían sobre las posibles explicaciones. Algunos defendían que el cometa podría estar compuesto por materiales nunca antes vistos por nosotros, formados en un entorno estelar distinto al nuestro. Otros, más escépticos, aseguraban que se trataba simplemente de un fenómeno natural desconocido aún. Pero lo que realmente nos tenía a todos en vilo era la sospecha de que ese objeto estaba realizando maniobras orbitales con una precisión que solo una inteligencia o un mecanismo muy avanzado podría controlar. Y es que según Avi López, nuestro colega del CSIC, el cometa estaba haciendo una maniobra Oberth, algo que solo las naves espaciales diseñadas por humanos usan para ahorrar combustible y cambiar de velocidad cerca de un cuerpo masivo. ¿Un cometa haciendo eso? Eso es como ver a un gato tocar la guitarra eléctrica. La situación se volvió aún más surrealista cuando, justo al mismo tiempo que la tormenta de plasma solar golpeaba a 3C Atlas, el cometa desapareció detrás del Sol, quedando oculto a todos nuestros telescopios. En ese momento, Ana se encogió de hombros con una sonrisa pícara y dijo, «Bueno, al menos nos ha dejado tiempo para preparar las palomitas. Esto se va a poner mejor que una serie de Netflix». Y tenía razón. La NASA y la comunidad internacional comenzaron a organizar la mayor campaña de observación jamás vista para cuando el cometa emergiera de su ocultamiento solar en noviembre. Se desplegarían telescopios en todo el mundo, desde el Roque de los Muchachos hasta el Observatorio de Calar Alto, pasando por instalaciones en Canarias,
Andalucía y más allá. Pero mientras tanto, solo nos quedaba esperar y preguntarnos, ¿qué secretos ocultaba ese visitante interestelar? ¿Era simplemente un cometa extraño o algo más? ¿Estábamos a punto de descubrir una presencia inteligente en nuestro vecindario cósmico? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si el cometa no solo estuviera siendo afectado por la tormenta solar, sino que estuviera respondiendo a ella? Mientras la tormenta de plasma seguía su curso y el cometa permanecía oculto, una pregunta rondaba nuestras cabezas. Estábamos a punto de ser testigos de algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Lo que sí está claro es que ni Ana ni yo íbamos a dejar de mirar al cielo. Aunque eso nos costara perder horas de sueño, y probablemente alguna que otra discusión por llegar tarde a casa. Y mientras el reloj corría, la sombra del misterio se alargaba sobre nosotros. Porque lo que suceda cuando Tracy Atlas reaparezca podría cambiarlo todo. Pero eso, amigo mío, te lo contaré en la próxima ocasión. Cuando Tracy Atlas emergió de su ocultamiento tras el sol, la expectación era insoportable. En el observatorio de Calar Alto, las luces de los instrumentos parpadeaban con una intensidad casi nerviosa. Yo, Raúl Sánchez, estaba allí, con las manos ligeramente temblorosas, ajustando el espejo del telescopio mientras Ana, impecable con un vestido rojo de seda que rozaba sus rodillas y unos zapatos de tacón negro, revisaba los datos en la pantalla. Su collar de plata brillaba tenuemente bajo la luz tenue de la sala, y había en su mirada algo entre la emoción y el misterio, como si intuyera que estábamos a punto de presenciar algo histórico. La primera imagen que nos llegó del cometa no era la de un simple cuerpo helado y errante. La superficie parecía haber cambiado, como si la tormenta de plasma hubiera dejado cicatrices visibles. Zonas más oscuras, otras más brillantes, y un halo irregular que parecía pulsar con vida propia. Ana, siempre con su toque de ironía, bromeó. Parece que ha salido de una sesión intensiva de spa solar, aunque con menos relax y más quemaduras. Pero lo más desconcertante no era la apariencia, sino la actividad. La producción de gases había cambiado radicalmente. El dióxido de carbono, que antes dominaba con un ratio de 8:1 respecto al agua, ahora mostraba fluctuaciones impredecibles. En ciertos momentos parecía disminuir, para luego aumentar con una fuerza casi violenta. Era como si el cometa respirara, inhalando y exhalando bajo el influjo de la tormenta solar. Mientras tanto, en el Centro de Control del Instituto de Astrofísica de Canarias, los científicos analizaban las imágenes en tiempo real. El doctor Javier Molina, un experto en espectroscopía con un aire siempre serio y un bigote que le daba un toque de sabio de novela, comentó: «Esto no es un cometa común. Estamos viendo señales químicas que no deberían estar ahí. Es como si una máquina estuviera modificando la composición del gas. Pero claro, eso sería ciencia ficción». A lo que Ana respondió con una sonrisa pícara: «Javier, a estas alturas, ciencia ficción y realidad están en la misma sala de espera. Pero la sorpresa mayor vino cuando los instrumentos de radioastronomía empezaron a captar señales extrañas procedentes de la dirección del cometa. No eran interferencias ni ruido cósmico habitual. Eran pulsos regulares, con un patrón que no parecía natural. En el observatorio de Yebes, el ingeniero Carlos Ruiz, con su eterna camiseta de «Yo sobreviví a la crisis del 2008», se frotaba los ojos mirando los datos. «Esto no puede ser real», dijo en voz baja. «¿Estamos escuchando a Tracy Atlas hablar? ¿O es que alguien ha puesto una emisora pirata en el espacio?» La idea de un cometa que, además de ser un relicto interestelar, pudiera emitir señales coherentes, parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, los datos no mentían. Mientras tanto, en Madrid, la NASA había puesto en marcha un protocolo especial. El director del programa de defensa planetaria, el doctor Emilio Vargas, un hombre que llevaba corbatas tan coloridas como sus teorías audaces, convocó una reunión urgente. La pregunta en el aire era clara: ¿estábamos ante un objeto artificial? Emilio, con su voz grave y pausada, explicó: «Si estas señales son intencionadas, si la maniobra orbital y la composición química atípica no son casualidad, entonces estamos frente a algo que desafía todo lo que sabemos.
Pero debemos actuar con cautela. No podemos saltar a conclusiones sin pruebas sólidas. Esa misma noche, Ana me confesó mientras mirábamos el cielo desde la azotea del observatorio. Raúl, ¿y si este cometa es una especie de mensajero? Un paquete de otro mundo, con instrucciones que aún no sabemos descifrar. Yo, mirando las estrellas, solo pude responder, pues ojalá traiga buenas noticias. O al menos un manual de instrucciones. Y mientras Tracy Atlas seguía su camino, con su halo de misterio y su ritmo extraño, una pregunta más oscura se instaló en nuestra mente colectiva. ¿Qué pasaría si no estuviera solo? Porque justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, un nuevo dato rompió la calma. Un pequeño objeto, mucho más pequeño, orbitaba cerca del cometa. Una luna, o quizá una pequeña sonda, que parecía acompañar a nuestro visitante interestelar. Y aquella noche, bajo el cielo estrellado de Andalucía, supe que la historia apenas comenzaba. ¿Quién o qué nos estaba observando desde las sombras del cosmos? La respuesta, sin duda, estaba por llegar. Pero no sin antes lanzarnos a un juego de enigmas y suspenso que pondría a prueba todo lo que creíamos saber. Y mientras tanto, el cometa Tracy Atlas seguía su danza silenciosa entre los planetas, como una nota discordante en la sinfonía del universo. La revelación de aquel pequeño cuerpo orbitando cerca de Tracy Atlas sacudió a toda la comunidad científica española. En el Instituto de Astrofísica de Canarias, la atmósfera era eléctrica. Yo, Raúl Sánchez, no podía despegar la mirada de las pantallas donde se mostraba la imagen captada por el telescopio. Una esfera oscura, apenas visible, que giraba alrededor del cometa con una precisión inquietante. Ana, siempre elegante en su blusa blanca de encaje y falda lápiz, con sus pendientes de plata en forma de estrella, se pasó la mano por el cabello, nerviosa pero fascinada. «Esto no es un satélite natural, Raúl. Tiene que ser artificial», me dijo en voz baja, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. Por supuesto, la idea de que un objeto fabricado estuviera acompañando a un cometa interestelar nos parecía una locura. Pero la evidencia era irrefutable, y lo más desconcertante era que aquel pequeño satélite se mantenía en una órbita casi perfecta, como si estuviera vigilando y ajustándose constantemente para no perder a su extraño compañero. La noticia se filtró a los medios nacionales. En las calles de Granada, la gente se agolpaba frente a las pantallas de televisión, mientras en bares y cafeterías se debatía entre risas, especulaciones y teorías conspirativas. Algunos decían que era una prueba de que no estamos solos, otros que era un montaje para distraernos de los problemas cotidianos. En mi barrio, el viejo Paco, que siempre tiene un chiste para todo, comentó: «Mira que si esos marcianos vienen a por la paella y el jamón serrano, pues que se preparen, que aquí no se anda con tonterías». Mientras tanto, en el observatorio, Ana y yo estábamos sumergidos en el análisis de datos. La composición del cometa seguía sorprendiendo. Seguía emitiendo gases con una relación de CO2 a agua que no encajaba en ningún modelo conocido. Pero además, el satélite emitía señales débiles pero constantes, moduladas con una frecuencia que sugería algún tipo de comunicación. Aquella noche, después de horas frente a los monitores, Ana se levantó y fue hasta la ventana. La luna llena iluminaba suavemente el paisaje andaluz, y con una sonrisa ladeada, dijo: «Raúl, si esto es un mensaje o una llamada, ¿crees que alguien del otro lado sabe que estamos escuchando?». Le respondí con una media sonrisa: «Si nos están observando, espero que tengan sentido del humor, porque aquí somos bastante impredecibles». Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. La NASA reforzó sus comunicaciones con el equipo español y se organizó una conferencia internacional en Madrid para discutir las implicaciones. En la sala principal del Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre columnas de mármol y vitrinas con fósiles, los científicos debatían con pasión y preocupación. El doctor Emilio Vargas, con su característica corbata de colores, insistía en la prudencia, pero la tensión era palpable. «Estamos ante un objeto que desafía todas las leyes conocidas», dijo solemnemente. «Si es artificial, es la prueba definitiva de que no estamos solos. Y si no lo es, entonces debemos replantearnos nuestra comprensión del cosmos». Esa misma tarde, Ana y yo recibimos un mensaje cifrado por parte de un equipo ruso
que también seguía el fenómeno. Nos enviaban datos que mostraban variaciones en la órbita del pequeño satélite, como si estuviera respondiendo a algo que aún no entendíamos. La duda calaba hondo. ¿Estaba Tracy Atlas vivo, de alguna forma? ¿O era una sofisticada máquina, una sonda enviada hace miles de millones de años para estudiar sistemas estelares? Cuando cerré los ojos esa noche, vi imágenes fugaces de un universo vasto, oscuro y lleno de secretos, y una voz susurrante, casi inaudible, que repetía: no todo lo que viaja en el espacio está muerto. Algunos viajeros llevan consigo un propósito oculto. Pero justo cuando creíamos que teníamos más preguntas que respuestas, algo inesperado ocurrió. En la madrugada del 10 de noviembre, una señal intensa y clara llegó desde el satélite. Una emisión codificada que ningún sistema conocido pudo descifrar. Ana, con el rostro pálido y los ojos abiertos como platos, murmuró: Esto es otra cosa, Raúl. No es solo un mensaje, es una invitación o un desafío. Y en ese momento, comprendimos que la historia de Tracy Atlas apenas comenzaba. Porque ahora más que nunca, estábamos en el umbral de un misterio que podría cambiar para siempre la historia de la humanidad. Pero estábamos preparados para descubrir qué había detrás de esa invitación. Eso, amigo mío, nos lo dirá el próximo capítulo. El día que recibimos la señal codificada desde el satélite orbitando Tracy Atlas, el aire en el observatorio de Calar Alto se volvió denso, casi irrespirable. Yo, Raúl Sánchez, sentí que mi corazón latía con fuerza mientras las ondas electromagnéticas se traducían en datos en las pantallas. Ana, con su vestido azul marino de seda y sus pendientes de ónix que reflejaban la luz de los monitores, no pudo evitar morderse el labio inferior, una mezcla de nerviosismo y emoción. La señal era compleja, una serie de pulsos que se repetían en patrones que desafiaban toda lógica conocida. No era un mensaje simple, ni un código binario común. Era casi como si alguien o algo estuviera jugando con nosotros, enviando acertijos en forma de ondas. El equipo de criptografía del CSIC se unió a la tarea, encabezado por la doctora Isabel Martín, una mujer brillante de mirada aguda y voz segura, que llevaba un conjunto gris elegante, acompañado de un collar con un dije en forma de laberinto. Isabel nos confesó que era la señal más desafiante que había intentado descifrar en toda su carrera. Mientras tanto, las noticias en España y el mundo se habían convertido en un hervidero de especulaciones. En las plazas de pueblos pequeños y grandes ciudades, la gente miraba el cielo con una mezcla de miedo y fascinación. En Sevilla, un grupo de jubilados organizó una quedada nocturna para observar las estrellas, bromeando sobre si tendrían que preparar paella para los visitantes. En el observatorio, Ana y yo discutíamos las posibles implicaciones de la señal. Ella, con una sonrisa juguetona, dijo: ¿y si es un mensaje para invitarnos a una fiesta interestelar? Yo llevo el vestido, tú traes las tapas. Le respondí con una carcajada, pero en el fondo sabía que estábamos ante algo mucho más serio. Los días siguientes fueron un torbellino de análisis y debates. La señal parecía contener patrones matemáticos universales, secuencias de números primos, constantes como pi y e, y referencias a la estructura del ADN. Era como si nos estuvieran mostrando que compartíamos un lenguaje común, una base científica que trascendía las estrellas y el tiempo. Pero justo cuando creíamos estar descifrando el código, algo cambió. La señal derivó en una serie de pulsos que parecían representar imágenes. Y no imágenes cualquiera. Mapas estelares de zonas del universo desconocidas para nosotros, esquemas de estructuras complejas y símbolos que recordaban a antiguos alfabetos olvidados. Ana, con los ojos brillantes de emoción, susurró: esto es mucho más que un mensaje. Es una historia, una carta de presentación de quien sea que esté detrás de todo esto. Sin embargo, no todo el mundo estaba preparado para estas revelaciones. En las altas esferas políticas, comenzaron a surgir voces que pedían calma y discreción. El gobierno español y la Unión Europea establecieron un comité de crisis para manejar la información y evitar el pánico social. Por la noche, en una tertulia informal en un bar de Granada, me encontré con Elena, una periodista audaz que seguía el caso desde el primer día.
Con su chaqueta de cuero y una sonrisa atrevida, me dijo: Raúl, si esto es verdad, estamos a punto de cambiar el curso de la historia, pero también a punto de perder la cabeza si no sabemos manejarlo. Mientras tanto, en el observatorio, la señal comenzó a fluctuar, como si alguien estuviera intentando comunicarse en tiempo real. Y entonces llegó el momento más desconcertante. La señal emitió una secuencia que parecía un código binario para activar un mecanismo. Al poco, los sensores detectaron en Tracy Atlas una emisión energética breve, pero intensa. El cometa, hasta entonces silencioso excepto por su actividad gaseosa, parecía responder. Ana me miró con una mezcla de asombro y temor. ¿Y si hemos activado algo que no podemos controlar? Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la azotea, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La historia de Tracy Atlas había dejado de ser un misterio lejano y se había convertido en una realidad palpable, con consecuencias que aún no éramos capaces de imaginar. Y en el silencio profundo de la noche, una idea inquietante se instaló en mi mente. Habíamos abierto una puerta que no podríamos cerrar, porque a veces el conocimiento viene acompañado de un precio muy alto. Y el siguiente capítulo de esta historia, amigo mío, promete ser aún más sorprendente. Tras aquella emisión energética de Tracy y Atlas, el ambiente en el observatorio se volvió casi eléctrico. Yo, Raúl Sánchez, podía sentir la tensión en el aire, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Ana, con su abrigo de paño gris que contrastaba con la suavidad de su vestido verde botella, caminaba inquieta entre los monitores, tratando de interpretar cada dato que llegaba. Aquella respuesta del cometa no era solo química ni física, parecía un gesto consciente, como si el visitante interestelar nos hubiera escuchado y nos respondiera. En Madrid, el comité de crisis se reunió de urgencia. El ministro de Ciencia apareció en televisión con rostro grave, intentando transmitir calma. Pero en los pasillos de los centros de investigación y en las calles, la incertidumbre se palpaba en cada conversación. Mientras tanto, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, Isabel Martín y su equipo seguían trabajando frenéticamente en descifrar los patrones que acompañaban a la emisión energética. El código parecía un complejo algoritmo que, al ser activado, provocó cambios en la actividad del cometa y su satélite. Ana me dijo con una sonrisa que apenas disimulaba su nerviosismo: Esto es como si hubiéramos pulsado el botón de Start de un juego que no sabemos cómo terminar. Pero la historia dio un giro inesperado cuando, de repente, comenzaron a llegar señales desde una fuente desconocida, mucho más allá de nuestro sistema solar. Ondas que parecían responder a las emisiones de Tracy Atlas, como si estuviéramos participando en una especie de conversación cósmica. Los radioastrónomos del Observatorio de Yebes, con Carlos Ruiz al frente, detectaron las primeras respuestas. Eran mensajes codificados, pero con una complejidad mayor que la señal inicial. Parecían contener información sobre física avanzada, energía y tecnología que desafiaba nuestra comprensión. En ese momento, la posibilidad de que no estuviéramos solos dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad tangible. Mientras tanto, Ana y yo pasábamos largas noches observando el cielo, intentando captar cada detalle. Ella, con un ligero toque de maquillaje que resaltaba su mirada intensa, me confesó: Raúl, ¿te imaginas si todo esto es solo la punta del iceberg? ¿Si hay civilizaciones allá afuera esperando que demos ese primer paso? Yo le respondí con una sonrisa: Pues espero que tengan paciencia, porque nosotros aquí seguimos con nuestras tapas y cañas. Pero la calma fue efímera. Un día, durante un análisis rutinario, detectamos un cambio abrupto en la órbita del satélite que acompañaba a Tracy Atlas. Movimientos calculados, precisos, como si alguien estuviera maniobrando desde dentro o cerca. La pregunta que nos quemaba era: ¿qué o quién estaba controlando esa pequeña nave? Poco después, una sorpresa aún mayor. Un destello luminoso intenso, visible incluso desde telescopios modestos, se produjo en la región del cometa. Era como un faro, una señal visible a simple vista que paralizó a astrónomos y aficionados por igual. En las redes sociales, la gente empezó a llamar a Tracy Atlas el cometa brillante. Y los memes no tardaron en aparecer.
Uno de los más populares mostraba a un gato mirando al cielo con la frase: "Cuando tus vecinos interestelares llegan sin avisar". Pero detrás del humor, la tensión crecía. Los gobiernos comenzaron a considerar la posibilidad de que aquel objeto no solo fuera un mensaje o una sonda, sino el preludio de algo más grande. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, un equipo internacional detectó una señal que heló la sangre a todos. No provenía del cometa ni de su satélite, sino de un punto oscuro en el espacio, muy cerca del cinturón de asteroides, como si alguien nos estuviera observando desde la sombra. Ana y yo nos miramos sin palabras. El misterio se había multiplicado, y la historia de Tracy Atlas estaba a punto de entrar en una nueva dimensión. Lo que vendrá, te aseguro, será aún más increíble, pero para eso tendrás que esperar un poco más. La señal inesperada que llegó desde el cinturón de asteroides fue como un golpe directo al pecho de toda la comunidad científica. Yo, Raúl Sánchez, no podía creer lo que veían mis ojos en los monitores del observatorio de Calar Alto. La emisión era clara, constante y sobre todo dirigida. No era un ruido cósmico ni un fenómeno natural. Era una comunicación. Ana, vestida con una chaqueta de cuero negra y jeans ajustados, se acercó con rapidez, sus ojos reflejando la mezcla de asombro y preocupación que sentíamos todos. «Raúl, esto cambia las reglas del juego», dijo en voz baja. «No solo tenemos un visitante interestelar, sino que alguien, o algo, nos está observando desde dentro del sistema solar». Mientras el equipo se organizaba para analizar la procedencia exacta de la señal, las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Era posible que una civilización avanzada estuviera oculta en nuestro propio sistema solar, vigilándonos en silencio? ¿O se trataba de una avanzada tecnología alienígena relacionada con Tracy Atlas? En la sala de control, el doctor Emilio Vargas, con su habitual corbata colorida y sonrisa nerviosa, intentaba mantener la calma ante la prensa internacional. «Lo que podemos decir es que estamos ante un fenómeno sin precedentes», afirmó. «La prioridad ahora es entender la naturaleza de estas señales y garantizar la seguridad planetaria». Pero en el fondo, todos sabíamos que estábamos entrando en territorio desconocido. Ana y yo, agotados tras noches sin dormir, nos refugiamos en una pequeña cafetería en Granada, donde entre cafés y churros intentábamos digerir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ella bromeó con una sonrisa. «¿Sabes? Si esto es una invasión, al menos espero que traigan buen vino», le respondí con una risa forzada. «Y que sepan bailar flamenco, que aquí somos muy exigentes». Pero la realidad era mucho más compleja. Los datos revelaban que la señal provenía de un objeto oculto detrás de un asteroide. Una estructura con características que sugerían inteligencia artificial avanzada. Los científicos la bautizaron como la sombra. Mientras tanto, Tracy Atlas seguía su curso, pero ahora con una conducta aún más enigmática. El cometa y su satélite parecían responder a la señal, ajustando su trayectoria y emitiendo pulsos que parecían un diálogo sutil. En Madrid, en una sala blindada del CSIC, se organizó un equipo para intentar establecer una comunicación directa. Conectábamos radiotelescopios de todo el mundo, desde Canarias hasta Andalucía, para enviar y recibir mensajes. Pero justo cuando pensábamos que íbamos a dar un paso adelante, las comunicaciones se interrumpieron abruptamente. Tracy Atlas desapareció de las pantallas, y la señal de la sombra se tornó estática. La incertidumbre y el miedo crecían. Habíamos provocado algo que no podíamos controlar. En la madrugada siguiente, una brillante luz cruzó el cielo sobre Granada, dejando a miles de personas mirando al firmamento, con los ojos abiertos de par en par. Ana y yo salimos corriendo al exterior. La luz se desvaneció, pero dejó tras de sí una sensación de que algo había cambiado para siempre. Mientras observábamos el cielo, ella me dijo con voz temblorosa: «Raúl, no sé si estamos listos para lo que viene, pero sé que no podemos dar marcha atrás». Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, nos preparamos para enfrentar un misterio que iba mucho más allá de cualquier cometa o señal. Porque en el vasto cosmos, a veces las sombras esconden secretos que desafían todo lo que creíamos saber. Y la historia de Tracy Atlas estaba lejos de terminar. La luz que cruzó el cielo aquella madrugada dejó un silencio pesado sobre Granada,
Yo, Raúl Sánchez, sentí como si el universo entero contuviera el aliento. Ana, con su chaqueta de cuero y esa mirada intensa que nunca pierde, me susurró: esto no es un simple destello, es una señal, un mensaje visual. Los datos que recogimos confirmaron que aquella luz era una emisión de energía modulada, un código luminoso que parecía responder a la interrupción de las comunicaciones. Era como si Tracy Atlas y la sombra estuvieran enviándonos un último aviso. En el observatorio de Sierra Nevada, las pantallas mostraban patrones de luz que desafiaban toda explicación convencional. Ana, con sus labios ligeramente entreabiertos y los pendientes de plata que parecían captar cada reflejo, murmuró: es un lenguaje nuevo, algo diseñado para romper barreras. Mientras tanto, en Madrid, el Comité Científico Internacional debatía sobre cómo interpretar aquel mensaje. El doctor Emilio Vargas insistía en la necesidad de calma, pero sus palabras sonaban a un intento por contener la ansiedad global. En las calles, la gente buscaba respuestas. En un bar de Sevilla, un grupo de jóvenes levantaba las copas y bromeaba sobre la llegada de los marcianos del cometa. Pero en muchos hogares, las miradas se perdían en el cielo con una mezcla de esperanza y temor. Ana y yo pasábamos las noches tratando de decodificar aquel lenguaje de luces. Día tras día las secuencias se repetían y poco a poco comenzaron a revelarse símbolos y patrones matemáticos que sugerían una invitación. Es como si nos dijeran: estamos aquí, observamos, queremos comunicarnos, dijo Ana, con los ojos brillando de emoción. Pero justo cuando empezábamos a entender la estructura del mensaje, un nuevo fenómeno sorprendió a todos. Desde una nave espacial europea en órbita, el satélite Solar Orbiter captó una explosión de partículas energéticas que provenía de la sombra. La actividad aumentaba, y con ella, la posibilidad de que aquel objeto fuera mucho más que una simple estructura pasiva. En el observatorio, una sensación de urgencia se apoderó de nosotros. Ana ajustaba los controles mientras yo repasaba los datos. Ella, con un ligero movimiento de cabeza, comentó: si están enviando energía, puede que estén activando algo. Algo que no comprendemos aún. La tensión crecía. La humanidad estaba en un punto de inflexión, enfrentando un enigma que desafiaba nuestra comprensión y nuestra propia existencia. Y entonces ocurrió lo inesperado. Tracy Atlas, el cometa que nos había visitado desde otro sistema estelar, comenzó a emitir una luz propia, una luminiscencia intensa y pulsante que iluminó el cielo nocturno como si fuera un faro en la oscuridad. Ana y yo nos quedamos sin palabras, mirando cómo aquel cuerpo antiguo y misterioso brillaba con una fuerza que nunca antes habíamos visto. Y mientras la luz se expandía, una última pregunta resonó en mi mente. Estábamos siendo invitados a algo más grande de lo que jamás imaginamos. Porque en el vasto teatro del cosmos, a veces los visitantes traen consigo no solo secretos, sino destinos. Y el destino de Tracy Atlas, y el nuestro, estaba a punto de revelarse. La luminiscencia de Tracy Atlas iluminaba la noche como un faro cósmico, y en ese momento supe que estábamos ante algo que superaba cualquier expectativa. Yo, Raúl Sánchez, sentí como cada fibra de mi ser vibraba con una mezcla de asombro y una inquietud profunda. Ana, con su vestido negro de encaje que apenas dejaba entrever su silueta, permanecía silenciosa a mi lado, sus ojos fijos en las pantallas que reflejaban el espectáculo celestial. La luz no era solo un destello, era un patrón complejo, un código visual que el equipo internacional de criptógrafos trabajaba sin descanso para descifrar. Cada pulso, cada destello parecía contar una historia, una narrativa que hablaba de viajes, conocimiento y quizá advertencias. Mientras tanto, en la sede de la Agencia Espacial Europea, los científicos debatían sobre las implicaciones de aquella señal. El director del programa, con semblante serio y voz grave, declaró: si esto es un mensaje, es la confirmación definitiva de que no estamos solos. Pero debemos proceder con cautela. En España, la noticia se había convertido en un fenómeno global. Las calles de ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla se llenaron de personas que miraban al cielo, buscando respuestas. En una terraza de Granada, Ana y yo compartíamos un silencio cargado de significado, conscientes de que aquello era solo el principio.
De repente, los telescopios detectaron una variación en la trayectoria de Tracy Atlas. El cometa parecía estar ajustando su rumbo, moviéndose hacia un punto específico del sistema solar, una zona donde la influencia gravitatoria de Júpiter y Saturno se entrelazaba en un delicado equilibrio. Los científicos sugirieron que aquel movimiento no era casualidad, sino parte de un plan, quizás un encuentro o una señal a otro visitante, o a nosotros mismos. En ese instante, una nueva señal llegó desde la sombra, la misteriosa estructura oculta en el cinturón de asteroides. Esta vez la emisión era más clara, una secuencia de números y símbolos que parecía un mapa estelar, una guía hacia un destino desconocido. Ana me miró, con una mezcla de temor y esperanza. Raúl, ¿estamos siendo invitados a explorar algo más allá de nuestro hogar? Antes de que pudiera responder, una alerta en los sistemas del observatorio nos sacudió. Detectamos una anomalía magnética cerca de la Tierra. Una onda de energía que parecía sincronizada con las emisiones de Tracy Atlas y la sombra. El mundo entero comenzó a sentir los efectos. Auroras boreales visibles en latitudes donde nunca antes se habían visto, alteraciones en las comunicaciones y una sensación colectiva de expectación. La humanidad estaba en el umbral de un cambio profundo, y en ese instante comprendí que la historia de Tracy y Atlas no era solo la de un visitante cósmico, sino la de un despertar, porque en las estrellas, a veces, se esconden respuestas que pueden cambiar el destino de todo un planeta. Y mientras la luz del cometa brillaba con fuerza, una última pregunta resonaba en el aire. ¿Estábamos preparados para la verdad? La respuesta, como siempre, estaba más allá del horizonte. Y el capítulo final, amigo mío, está a punto de comenzar. La anomalía magnética que envolvía la Tierra crecía lentamente, como un latido profundo y constante que resonaba en cada rincón del planeta. Yo, Raúl Sánchez, sentí que el pulso del universo se había vuelto palpable, casi tangible. Ana, con su vestido de terciopelo azul oscuro que acariciaba sus curvas con elegancia, permanecía a mi lado, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y esperanza que compartíamos. Tracy Atlas, la antigua viajera interestelar, seguía brillando en el cielo nocturno. Su luz un faro que guiaba no solo a astrónomos y científicos, sino a toda la humanidad hacia un destino incierto. En las calles de Granada, Madrid, Barcelona y más allá, millones de personas alzaban la vista, sintiendo que participaban en algo mucho más grande que ellos mismos. Las redes sociales se llenaron de mensajes, teorías y emociones, desde el escepticismo hasta la fe, desde el humor hasta el temor. En el observatorio, Ana y yo recibimos una última transmisión, un mensaje codificado que parecía contener un legado. Conocimiento sobre el origen del universo, la vida y la conexión invisible que une a todas las formas de existencia. Mientras descifrábamos aquel mensaje, una voz interna me susurró: esto es solo el comienzo. Y entonces, justo cuando el cometa parecía alcanzar su punto más cercano al Sol, ocurrió algo inesperado. Una serie de destellos, más intensos que nunca, brotaron de Tracy Atlas, iluminando el cielo con una danza de luces que parecía comunicar un adiós o quizás un llamado a seguir explorando. Ana me tomó de la mano, sus dedos cálidos entrelazándose con los míos, y susurró: sea lo que sea, Raúl, hemos sido testigos de algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Mientras la luz del cometa comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí una estela que parecía un suspiro cósmico, supe que la historia no terminaba allí, porque en el vasto e infinito universo siempre habrá nuevos misterios, nuevas puertas por abrir y nuevas preguntas que nos empujen a mirar hacia arriba con asombro y esperanza. Y así, mientras el cometa Tracy Atlas se alejaba para no volver, dejando una estela de enigmas y promesas, el destino de la humanidad quedaba sellado en aquella noche estrellada. El misterio continúa, la búsqueda sigue, y nosotros simplemente seguimos mirando al cielo. ¿Quieres saber qué sucede después? La aventura apenas comienza.